Muchas gracias a todas y a todos quienes me hacen el favor de regalar parte de su tiempo esta tarde. Primero tengo que expresar mi enorme beneplácito por el robustecimiento de la Copecol. Soy un testigo cercano de la importancia creciente de lo local. Hasta 1983, en la reforma constitucional de entonces, se reivindicó lo local, que de manera convencional vinculo el aspecto municipal con la importancia de las legislaturas locales. Los primeros balbuceos de una organización similar a la Copecol se llevaron a cabo por ahí del 2003. Y sé bien, porque Víctor Silva me lo comentó, que esta data de 2012. Es decir, estamos hablando de historia política contemporánea. Esto acredita que en los últimos años, y según mi interpretación, como parte de una reversión de la manera de hacer política de este país, como expresión de lo que yo califico como la redistribución del poder, porque no solo equilibra al Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, sino también se equilibran el federal, el estatal y el municipal. Y a decir verdad, no lo suficiente. Es decir, ha iniciado un proceso de redistribución, creo, absolutamente saludable y provechoso para los ciudadanos, en quienes tenemos que pensar antes que en los mandatarios. Sin embargo, la fuerza de la Copecol está suficientemente acreditada porque, como se suele decir, hoy más que nunca la economía es global, pero la política es local. Hace algunos años, para emprender una carrera política exitosa en este país, había que irse a la Ciudad de México. Para tener posibilidad de gobernar un estado, era común que alguien convertido en director general de un organismo descentralizado, una paraestatal, subsecretario o secretario de Estado, regresaran a su tierra para gobernar. Seguramente bien preparados en el mundo de la administración pública, pero paradójicamente distantes de la vida política cotidiana. Hoy, si alguien aspira a emprender una carrera política que pueda culminar exitosamente, mi experiencia y mi sugerencia es hacer una intensa vida local y no perder nunca el contacto con quienes resulta infalible un acuerdo político de larga duración, que son los ciudadanos, con la gente que vive y padece todos los días los problemas que aspiran que nosotros no le resolvamos por ensalmo, sino que seamos eficaces, correas de transmisión para que haya soluciones a lo cotidiano. Y un asunto que cotidianamente nos aqueja es justamente una especie de déficit en la justicia. Déjenme decirles, sin tantas pretensiones académicas, que en el pacto fundacional, en el contrato social, como algunos le han llamado, todos los ciudadanos cedemos una parte de nuestra libertad a favor del Estado, y el Estado, se supone, nos tiene que garantizar seguridad y justicia. Lo severo del diagnóstico es que los ciudadanos seguimos dejando una parte de nuestra libertad, pero no necesariamente recibimos la justicia que ese pacto fundacional se supone nos garantizaría. Y más aún en un tiempo en el que la justicia, y ya voy a introducir un elemento que me importa mucho pedir que se registre, donde la justicia tiene que ser también una expresión democrática. Voy a explicar. La democracia no puede ser concebida en forma limitada como el vehículo de acceso al poder. Claro que lo es, pero no para allí.
la democracia también debe ser una característica del ejercicio del poder. Un gobierno que ejerce democráticamente el poder es un gobierno apegado a la ley. Y ahora lo subrayo porque de ello voy a hablar más de una vez: apegado al respeto de los derechos humanos. Parece, según algunos, con una visión limitada, que aquí hay una especie de paradoja. Si quiero ser como Estado eficaz en la persecución de los delincuentes e investigación de los delitos, ni modo si tengo que vulnerar los derechos humanos, porque hay un fin superior que es la estabilidad social. Me parece que es una visión equivocada. Aunque a la autoridad le resulte más complicado, tiene que ser eficaz en la seguridad y la justicia, respetando a cabalidad los derechos de las personas. De no hacerlo así, siempre habrá un desempeño deficitario de la autoridad. A decir verdad, siendo, porque la mía es una vida política pública y acaban de decir mi militancia partidaria, que comparto con un buen número de personas aquí presentes, durante mucho tiempo del siglo XX se buscó la eficacia y, diríamos, la consecución de resultados independientemente de los medios. A decir verdad, el ejercicio democrático y la asunción democrática de la responsabilidad no era una preocupación central de las autoridades. Y me atrevo a decirlo, tampoco era la ocupación central de los ciudadanos. Pero hoy no es. En consecuencia, también cuando tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de ejercicio democrático de la autoridad. Y otra vez estamos hablando de historia contemporánea, de historia reciente. 2 o 3 datos. En 1987, es decir, hace menos de 30 años, se establecieron en la Constitución bases para los tribunales de las entidades federativas y se otorgaron garantías judiciales para sus integrantes. Pero llamamos atención en esto: esta reforma constitucional, siendo buena, se enfocó a los tribunales y a los integrantes. Es decir, en el centro de la reforma no estaba el justiciable, es decir, la persona, el ciudadano. Era una reforma buena, pero en relación con los tribunales y sus integrantes. Es hasta 1994 cuando se da la primera importante reforma al Poder Judicial. Y qué paradójico, la impulsa un presidente de formación economista. Ernesto Zedillo, al mes de haber asumido la presidencia de la República, envía una iniciativa al Congreso de la Unión que revoluciona, que cambia radicalmente la conformación y el quehacer del Poder Judicial de la Federación. 2 o 3 rasgos. Crea el Consejo de la Judicatura, que hoy en todos los estados existe, para evitar que quienes están a cargo de impartir justicia también administren ese poder y promuevan a los jueces, sancionen a los magistrados u organicen a ese poder importante. Entonces, se salvaguarda el ejercicio de la función jurisdiccional y se hace más sencilla. La Corte estaba entonces integrada por 21 ministros numerarios, integrados en 4 salas de 5, más el presidente que no integraba sala, y una sala supernumeraria, es decir, había 26 ministros en la Corte. Con la reforma del 94 pasan de 26 a 11, que es la actual integración, 2 salas de 5 y el presidente que no integra sala, que es presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Y algo más, se crea una figura que no existía, la acción de inconstitucionalidad, que permite verificar que las decisiones del Congreso o incluso de las legislaturas locales estén apegadas a la Constitución.
¿Qué ocurría antes? Que si se lograba la aprobación, aunque tuviera vicios de origen, podía estar plenamente en vigor porque había alcanzado las mayorías que la Constitución demanda para que hubiera cambios, reformas y adiciones a su propio texto. Se perfeccionan las controversias constitucionales para darle a la Corte, que por cierto se convierte en un tribunal constitucional, se le quitan competencias que, siendo importantes, se le derivan a tribunales colegiados de circuito, y diríamos en síntesis, la Corte se queda con lo más granado de las discusiones a partir de casos concretos para que se perfeccione un entramado constitucional. Nada más que aquí empieza y se da un giro importante. Aun cuando las acciones de inconstitucionalidad de las controversias son promovidas en principio por instancias, lo que se salvaguarda es la constitucionalidad, es decir, la verificación de que tal o cual precepto, tal o cual decisión se apega a la Constitución, que interpretado de otra manera es que respeta los derechos de las personas, que impide la arbitrariedad y le pone límites a posibles excesos de quienes de buena o de mala fe pueden atropellar derechos de otras personas. En 2003, la Corte expide algo, es decir, hace una consulta nacional que concluye o que se condensa en algo que se llamó el Libro Blanco de la Reforma Judicial, y ya se vislumbran reformas de mucho más hondo calado. Una reforma a la Ley de Amparo, el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas y la reforma en justicia penal. Y en estos trazos que pretendo dar, a ella me referiré. En 2006 se decidió acometer el reto de reformar el sistema de justicia penal. Como lo saben quienes están aquí presentes, todos estamos familiarizados con las leyes y su contenido. El mundo del derecho es vasto y tenemos que sistematizarlo, ordenarlo por disciplinas, de suerte que no solo sea más fácil comprender, formularlo, sino lo más importante, aplicarlo. En este orden de ideas, sabiendo que las materias jurídicas son muchas, una que es especialmente sensible para las personas es la materia penal, aquella que se relaciona con la persecución de delincuentes y la investigación de delitos, aquellas conductas que agravian a la sociedad, no solo que agravian, o diría primeramente, a una persona, porque el sistema penal se dedica a establecer, a precisar cuáles son lo que en este mundo se llaman los bienes jurídicos tutelados. ¿Y cuáles son esos bienes? Los más preciados para las personas: la vida, la libertad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad. Y siendo la materia que debe salvaguardar los bienes más preciados, es una materia que agravia especialmente cuando su desarrollo es equivocado, es malo. Y es así, no voy a abundar mucho en ello, que tentación me sobra. En 2006 inicia la discusión de la reforma al sistema de justicia penal y en 2008 concluye, 2 años. Es lo que también hemos escuchado, aunque es solo una forma de denominarlo insuficiente, pero es una manera de identificarlo, el sistema de juicios orales. Es mucho más que eso. Tiene que ver con la implantación del principio de presunción de inocencia, cuando el sistema histórico partía de la base de una especie de presunción de culpabilidad. Es decir, la persona es inocente hasta no demostrar lo contrario. Es un sistema que intenta
hacer que las personas durante la investigación vivan ese proceso de libertad y no en una prisión preventiva, que a veces de preventiva solo tiene el nombre, porque se pasan años en prisión preventiva con un muy frecuente y desilusionante, frustrante final de usted disculpe. Es un sistema que respeta los derechos del imputado, pero cuida los derechos de la víctima. Ustedes y yo tenemos registro de que el presidente Enrique Peña, en junio pasado, en una ceremonia formal, determinó la entrada cabal de ese sistema en vigor. Y digo cabal porque desde la reforma constitucional se previó que fuera avanzando paulatinamente la entrada en vigor en algunos estados o en algunos delitos. Se dio una vacatio legis, expresión común en nuestro mundo legislativo, o sea, un tiempo de espera para su entrada en vigor completa y plena de 8 años, que ya se vencieron. Y dicho de paso, como cualquier ópera humana, a estas alturas ya al sistema le encontramos deficiencias que obligan a una nueva revisión para que chequemos si las cosas deben quedar como están. Porque recuerden que al final una cosa es el entramado normativo y otra cosa es ponerlo en operación. No es lo mismo en potencia que en acto. En consecuencia, siendo bueno puede ser mejor. Hay que hacerse cargo de que el sistema todavía no cuaja. Para sus detractores resulta demasiado blando. Y dicen algunos, cuidado con el fenómeno de la puerta giratoria. Es decir, el imputado, la persona involucrada en la comisión de un delito, entra por la puerta y como es giratoria, ni siquiera pasa a la siguiente instancia, sale. En consecuencia, ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas porque no puede haber denegación de justicia en el afán de ser garantistas en extremo. Cierro este apartado diciendo, avanzamos enormidades en 2008 al tener un sistema de justicia acusatoria, adversarial, oral, en donde a los policías, a los investigadores, a los jueces se les complica más la concreción de su trabajo de investigación y la función jurisdiccional. Pero el gran reto es ser de los países de avanzada que, respetando los derechos de las personas, sean capaces o seamos capaces de presentar casos inteligentemente construidos y tener al final no una venganza pública, sino una sentencia condenatoria justa que haga que quien la hace, y perdonen ahora lo coloquial, que haga que quien la hace la pague. No un sistema que amenace, porque está más que comprobado que la elevación pura de las penas no disuade a nadie. Lo que de veras puede ayudar a combatir con eficacia la impunidad es la eficacia en las pesquisas, en las investigaciones y el fincamiento de responsabilidades. Pues bueno, así está, y esto significó un avance en este camino por la justicia muy sensible. Uno más, y ya entro al tema de la justicia cotidiana. En 2011 se dio un cambio a la Constitución igualmente radical, una reforma y edición en materia de derechos humanos. Déjenme hacerles breve historia, porque debemos estar muy orgullosos los mexicanos, porque desde la Constitución de 1857, el artículo 1 de la Constitución del 57, es decir, hace más de 150 años, casi 160. No me atrevo a decirlo con precisión porque fallaría, pero se dice que los derechos del hombre son la base de todo lo que se establezca en la Constitución
constitución y de la acción del Estado. Ninguna constitución del mundo en ese entonces tendría o tuvo ni siquiera una ligera mención, como sí lo tuvo la nuestra, una constitución liberal, una constitución de avanzada, una constitución garantista que, como lo sabemos, sirvió en grandísima medida como base para la constitución del 17. Recuerden ustedes, estamos a menos de un año de conmemorar los 100 años de nuestra constitución. Cuando se convoca a ese constituyente, se le convoca a reformar la constitución del 55. Es decir, de la discusión surgieron cosas nuevas que llevaron a los constituyentes a decir, no es una reforma la del 55, sino es una nueva. Pero la convocatoria inicial fue a reformar y adicionar la constitución del 57, que mi convicción me dice que sigue siendo uno de los mejores textos que nos hemos dado los mexicanos y que se lo debemos a una generación de gente brillante que en su complementariedad y su patriotismo lograron lo que todos conocemos. Pues bien, en 2011 se establecen nuevos enfoques, se expanden los derechos de las personas, se adopta un principio que ya nos hacía falta, se frasea sencillamente pro persona, es decir, cualquier cosa que se diga, que se haga, debe tener por delante o debe tener como precedente, como si fuera una especie de hardware, solo para dar a entender la consigna de proteger, de ayudar, de servir a las personas. Y se introduce otro elemento que me importa mucho comentarlo porque a ustedes también les resulta importante, que es que ya no solo se tiene que verificar por esa corte de la que hablé la constitucionalidad de los actos de la autoridad, también se tiene que verificar que esté acorde con los tratados, con las convenciones, con los acuerdos de carácter internacional donde nuestro país es Estado miembro o Estado parte. A esto se le llama convencionalidad. Es decir, junto con la constitucionalidad se tiene que verificar la convencionalidad. Todo esto para hacer que nuestro país, diríamos, entre por una puerta ancha en el bloque de los países que tienen una legislación moderna, garantista, yo diría ejemplar, para orgullo de todos los que somos parte de este proceso, de esta serie de instancias de producción jurídica, de producción legal. Creo que ya sé dónde es. Pues bien, en este mismo orden de ideas, el presidente Peña, en noviembre de 2014, hace público un decálogo de acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en el país. Y uno de esos 10 es el relacionado con la justicia cotidiana. Se trató de echar a andar una verdadera cruzada de análisis, de consulta, en la que participaron más de 425 expertos, 26 instituciones gubernamentales, académicas o de la sociedad civil, 600 propuestas ciudadanas precisas, no latidas de corazón, no ocurrencias, 600 propuestas ciudadanas con pies y cabeza y más que sensatez. Muchas semanas de trabajo y de esto salió una especie de diagnosticación de cuál era el estado de situación, ya no ahora de esa materia penal de la que hablé y quedó atrás, sino de otras materias, y voy a enseguida platicar de ellas. ¿Cuáles fueron las constantes? Hay procesos largos, costosos, rígidos, obstáculos para solucionar efectivamente los problemas, justicia lejana, expresiones incomprensibles, desconocimiento incluso acerca de cuál es la instancia a la cual hay que acudir para resolver un problema.
y escasez de servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. Como advierten, o esto que digo, a nadie le resulta ajeno. Yo agregaría, a veces tenemos llanamente temor de vernos involucrados en cualquier asunto de estos, porque siempre pensamos en que va a ser tortuoso, vamos a gastar el dinero que no tenemos. Incluso lo peor, o lo más triste, que las expectativas de que los asuntos se van a arreglar son legales. Pues justamente para entrarle al tema de la vida cotidiana, a mí me gustó mucho, honradamente, el fraseo: justicia cotidiana. ¿Cuál es la cotidiana? La de todos los días. Los asuntos que parecen a veces de poca monta en términos económicos o más sencillos, pero que cambian la vida de las personas y hacen que se viva o se padezca la tramitología que parece interminable. El propio presidente del CIDE, me importa mucho mencionarlo porque el CIDE es una institución de prestigio, escribió, Sergio López Ayón: se trata del cambio más profundo y amplio en materia de justicia desde 1994, cuando la Corte se convirtió en un tribunal constitucional. Y se convirtió esto en 8 iniciativas de reforma constitucional, una nueva ley general y 3 iniciativas de reforma secundaria. Lo quise traer aquí porque ninguna de estas se ha aprobado, aunque les voy a platicar el grado de avance de las mismas. Y en muchos casos les va a tocar a ustedes hacer esto que llamé al principio el aterrizaje normativo en el terreno legal local. Los números para solidificar la propuesta son muy elocuentes. El nivel de confianza de los mexicanos en los sistemas de justicia es inferior al 45%. México ocupa el lugar 79 de 102 países en lo que llaman el índice del Estado Mundial de Derecho. Y aunque el 97% de la población ha oído hablar de derechos humanos, 80% cree que no se respetan. El 86% de los ciudadanos piensan que en México la ley no se aplica a todos por igual, y el 69% considera ineficaz nuestro sistema de impartición de justicia. El 52% de los ciudadanos que realizaron algún tipo de trámite enfrentaron algún problema durante el desarrollo del mismo. 80% de los ciudadanos ha tenido algún problema con la autoridad, y del 50% que acudió a denunciar su injusticia, el 76% no recibió respuesta o no resolvió el problema. Pues con este telón de fondo, no tiene ninguna ciencia tomar la decisión resuelta, es decir, tenemos que hacer lo que se deba para simplificar las cosas. ¿En qué materias? Civil, laboral, administrativa, y en eso que se suele llamar justicia de proximidad. Incluso creando autoridades que hoy no existen, que es mucho más sencillo. Y ya voy a la materia, porque son 12, diríamos, piezas legislativas, una más con un decreto, 13. ¿Cómo qué? Como la conciliación, cuando hay controversias entre la administración pública federal y los particulares. Para esto, es decir, es una instrucción a la administración pública, es decir, obligar a la administración pública a que primero y antes que nada se busque la conciliación para adoptar mecanismos alternativos a la solución de controversias. Excepción de esto es el tema fiscal, es decir, porque tratándose del asunto fiscal, pues se antoja difícil decir, oye, y de a cómo me la dejas. O sea, yo lo que creo es que siendo el tema fiscal, la materia fiscal, una materia tasada, una materia jurídica de estricto derecho, no da la oportunidad.
Déjenme platicarles brevemente que justamente los tribunales administrativos surgieron para resolver los conflictos entre la administración pública y los particulares. Esto que algunos estudiosos le llamaron la administración contenciosa, a la otra le llamaron la administración activa. Es decir, el gobierno federal tiene que ser el primero en poner el ejemplo en generar mecanismos alternativos a la solución de controversias. Solo como arranque les debo decir, porque esta es mi convicción de abogado, yo me asumo como un abogado heterodoxo. No me gusta ser un codiguero, legalista, que se sabe las leyes al revés y al derecho, y normalmente lo que da es explicaciones de por qué las cosas no se pueden hacer. Es que eso no se puede porque no lo permite la ley, y a lo mejor tiene razón. Una pregunta obligada para un abogado o alguien con sensibilidad y criterio abierto no es si se puede porque la ley lo permite o no, sino la pregunta es, ¿y lo debería poder? Es decir, lo que está mal es la ley, porque si lo que está mal es la ley es que hay que cambiarla. Y entonces la explicación primera es que no lo permite la ley. Pues qué lástima que no lo permita la ley, qué grave que no lo permita la ley, cuando hasta para alguien sin formación jurídica, pero con sentido común, lo debería permitir. En consecuencia, a los creadores de la ley que están aquí en la COPECOL, nos tiene que venir la pregunta de si no lo puede, lo debería poder. Y entonces cambiemos la ley, porque no se trata de hacer culto a la norma, sino hacer que la norma sea vehículo para hacer justicia. Y si no sirve la norma, quitemos la norma. Se ha convertido el entramado jurídico en un laberinto. Son tantas las normas que ya uno no sabe exactamente de qué se trata. En consecuencia, ese es un poco el espíritu que se pretende que reine, que prive en este tema para que las cosas caminen. Uno de los más sonados, porque ya se resolvió en el Senado y estoy seguro que ustedes registraron, es terminar de una vez por todas con las juntas de conciliación y arbitraje, que fue un modelo que se creó a partir del desarrollo normativo del artículo 123 y se crearon, decía yo, esos modelos tripartitas donde se emiten laudos en términos estrictos, no son estrictamente sentencias, son laudos, y digamos que todas las generalizaciones son malas y son equivocadas, pero en un buen número de juntas de conciliación y arbitraje las cosas no se hacen bien. Y lo más grave, que al trabajador, que suele ser el que impugna una falta, una violación de derechos, es al que peor le va, porque los abogados de esta materia cobran un porcentaje de lo que recuperan. En consecuencia, suele irle mal, a veces merecidamente, a un patrón, y al trabajador no le va mejor. Al que siempre le va bien es al abogado. No queremos que le vaya mal a los abogados, sino que litiguen de manera diferente. En pocas palabras, la propuesta es que las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan, y estas son de estos tribunales administrativos. Con esta reforma pasarían a formar parte del Poder Judicial y se convertirían en tribunales de estricto derecho, es decir, evitar que los arreglos entre los llamados factores de la producción, que acaban siendo solo un pretexto, sean los que tengan en medio al trabajador y sea al que no le hagan bien. Se replantea la función conciliatoria para que sea una instancia prejudicial y obligatoria a los trabajadores y a los patrones, y se crean centros de conciliación especializados. Ustedes y yo somos testigos de que ha aumentado sensiblemente la tarea de mediación. Inclusive hay cursos, hay diplomados sobre mediación,
en donde el margen que permite la ley se aprovecha para arreglar un conflicto sin necesariamente llegar a una sentencia. Estos centros de conciliación especializados están previstos con autonomía técnica, operativa, presupuestal y de decisión. Algo importante para los defensores de los derechos de los trabajadores, que además teniendo derechos ganados no solo por las leyes, sino por los contratos, por el contrato ley o los contratos colectivos de trabajo que periódicamente se realizan, los derechos de los trabajadores están absolutamente salvaguardados, porque yo he escuchado que a quienes no favorecen la reforma hablen mal de ella diciendo que nos van a hacer daño a los trabajadores y a sus derechos. No, fortalece las libertades de negociación colectiva y de sindicalización mediante la creación de un organismo descentralizado de la Administración Federal que tendrá como facultad atender el registro de contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales, así como la función conciliatoria en el orden federal. Les platico que la semana pasada la aprobaron en el Senado y es altamente probable que la próxima semana se apruebe en la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión del Trabajo y dentro de 2 semanas estemos en posibilidades de decidir en el Pleno. Les dije, pero no quiero que se les olvide, la idea es que la justicia laboral se imparta también por poderes judiciales locales, es decir, este asunto va a llegar a su resorte. Como toda la legislación secundaria, va a poderse expandir. Lo que nunca se puede hacer es reducir. Es decir, la creatividad legislativa de los estados tendrá una enorme oportunidad. Lo que no se puede es echar para atrás. Ir para adelante, por supuesto que sí. Algo más, una reforma constitucional en materia procesal civil y familiar para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Ojo, porque esto yo lo escucho a cada rato en reuniones de esta naturaleza, que permita homologar criterios y procedimientos a nivel nacional con la caracterización de que sean expeditos y uniformes. Y ojo, se minimicen las formalidades y se elimine la diversidad de criterios. Los que estamos familiarizados con el medio judicial es un gorro, y además no le recibo porque le faltan 2 copias. Oigan, y regresen porque faltan 3 firmas y el tamaño del papel, qué sé yo. Algo más, la creación de un sistema nacional de impartición de justicia integrado por los poderes judiciales, federal y locales y todas las instancias de impartición de justicia. Existe una Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIJ, que hace muchos años, por cierto, también sesionó aquí en Morelia. Es una organización, diríamos, civil, aunque está integrada por los tribunales de toda naturaleza, los tribunales agrarios. La idea de todo esto es que haya estándares en la actividad jurisdiccional a nivel nacional y facilitar la articulación de políticas institucionales adecuadas a la necesidad de cada poder judicial. Fíjense, a veces es un poco paradójico. Yo soy un declarado federalista y luego no me gusta que abundemos en leyes generales, porque las leyes generales minan la capacidad de los estados para decidir. El reto es el equilibrio, porque si bien esto mina la capacidad de los gobiernos locales, también cuando se ejerce para mal esta especie de libertad en la decisión, puede haber todo tipo de exotismos, hasta ocurrencias de poderes locales que vayan a contrapelo de lo nacional. Entonces, la idea es establecer, diríamos, déjenme frasearlo así, mínimos indispensables que no se pueden quebrantar. Pero es importante mantener una especie de reivindicación de lo que yo llamo el valor de lo local. O sea,
no tiene por qué ser idéntico, absolutamente idéntico la regulación michoacana que la de la capital del país. La realidad de los estados del sur-sureste con una alta composición poblacional indígena no puede olvidar usos y costumbres o la existencia de intérpretes en el desahogo de pruebas. Entonces, qué importante es una ley general que cree el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, que en todas las materias, como dije, se establezcan mínimos. ¿Qué otras cosas tendrá esta ley si se mantiene como va? Que la designación de jueces de los poderes judiciales de todas las entidades federativas sea mediante concurso de oposición abierto, y de los magistrados mediante un concurso de oposición ante el Consejo de la Judicatura. Voy a decir algo atrevido políticamente, también aquí hay cuotas, hombre. Quizás ya no ahora, quizás no en Michoacán, pero como aquí hay gente de todo el país, a ver, hay veces que uno advierte que nombran magistrado a alguien que acaba de dejar de ser diputado, y lo dice un diputado, nomás que, a ver, pues está muy bien que sea diputado, pero a lo mejor este diputado de derecho nomás tiene el título, pero no tiene conocimiento de la vida judicial. En consecuencia, insisto, se pagan cuotas políticas o se hacen arreglos políticos que a quien acaba pagando es un tribunal. Y peor, es el justiciable, es decir, la persona que está sometida a la jurisdicción de esas autoridades. El Consejo de la Judicatura se tendría que establecer en esta ley justamente para evitar que algunos lo tengan y otros no. Y la intención es otorgar el carácter de definitivas e inatacables las determinaciones de los consejos de la Judicatura, salvo cuando se trate de designación, adscripción, ratificación, remoción de jueces y de magistrados. Una más. Una reforma en materia de resolución de fondo del conflicto, que también cambia la Constitución para fortalecer el derecho de acceso a la justicia. ¿Cómo? Estableciendo como garantía que en los juicios y los procedimientos las autoridades privilegien la resolución de fondo de los mismos, evitando formalismos procedimentales o tecnicismos que retrasen o perjudiquen la justicia. ¿Se acuerdan de algunos, quizás los más familiares con esto, que a veces resuelven o toman amparo para efectos, se dice? O sea, para efecto de tal y cual cosa, pero no resuelven el fondo. Insisto, y cada expediente puede ser un monumento a la norma, y un justiciable desconocedor de hecho dice, oiga, pues lo cierto es que esto no se resuelve, y el asunto va y camina y camina y camina, pero solo, diríamos, por caminos alternos, porque el asunto en el fondo no se resuelve. La intención es evitar estos formalismos inconducentes y, diríamos, forzar, lo digo en sentido lato, obligar a la autoridad judicial a resolver el fondo. Algo más, una reforma laboral que brinde mayor libertad de negociación colectiva, que actualice las reglas para señalar con claridad acciones y plazos en temas de conflictos laborales, precisando las condiciones relativas a los contratos colectivos de trabajo, el emplazamiento a huelga y el recuento de los trabajadores. Esto hizo que se armara la revolución, porque un antiguo anhelo del mundo laboral es la posibilidad de que los trabajadores den su voto en forma particular, secreta y directa. Pues esto para algunos fue kriptonita pura, porque algunos conocemos, hay sindicatos, diríamos, muy solidarios con los trabajadores, muy defensores de sus derechos, pero hay algunos que buscan más la protección de los derechos de los líderes, no de los sindicalizados. Entonces, esto es algo muy importante. Esto es, diríamos, de oro. Y debo decir, haciéndome cargo de las consecuencias de lo que hablo, que encontró una resistencia brutal entre algunos sectores asociados a la política. Algo más,
Una ley general para armonizar y homologar registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros, es decir, la tradicionalmente conocida como institución, el registro público de la propiedad, para que las instituciones registrales y catastrales que van de la mano, están siempre vinculadas, sean más eficientes, ofrezcan costos más bajos por sus servicios, aumenten la agilidad en los trámites, incorporen las tecnologías de información para modernizar sus servicios y esto garantice una mayor seguridad jurídica en los derechos de propiedad. Quienes hemos padecido a los tradicionales registros públicos de la propiedad, aplaudimos esta medida. Algo más, una reforma en materia de mejora regulatoria que simplifique trámites, que cree un catálogo nacional de trámites y servicios para eliminar la discrecionalidad de los servicios públicos, porque en la discrecionalidad está justamente el truco. O sea, puedo o no, lo puedo hoy, mañana o pasado, entonces de a cómo no le apuro. Entonces, esto tiene ese propósito. Algo más, una reforma constitucional para vigorizar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Una ley general que establezca principios y bases para resolver controversias, con excepción de materia penal, que tiene su propio tratamiento. También hay mecanismos alternativos en derecho penal, nada más que la idea es que no sean los mismos que sí son para el resto de las materias. Que difunda la existencia, accesibilidad y beneficios de los mecanismos. A veces la gente no echa mano de los mecanismos y de los de esta manera de hacerlo porque no los conocen. Brindar una capacitación homogénea de los servidores públicos. Y otra que les va a resultar interesante, una reforma llamada de justicia cívica e itinerante, que tiene que ver con el establecimiento de bases y principios para que las entidades federativas prevean mecanismos de justicia itinerante, o sea, llevar la justicia a las personas, incluso físicamente. Es decir, hasta hace muy poco tiempo, les hablo de mi estado, que es el que mejor conozco, hasta 1995, la sala superior o las salas de apelación todas estaban en Toluca. Entonces resulta que la gente que vive a 200 kilómetros todos tenían que ir a Toluca. Y estoy hablando de un estado vecino de este que es bien conocido por un buen número de ustedes. Hoy hay salas regionales en todas, diríamos, en las principales ciudades, de modo que se facilita. Bueno, todavía la idea es ir más allá, crear mecanismos que, insisto, de justicia itinerante para la revisión de trámites, servicios administrativos y resolución efectiva y pronta de conflictos en toda la comunidad. Algo más, ya casi termino, me faltan dos. Una reforma también en materia de registros civiles. Que es una monserga. Recuerden ustedes que la materia civil, que el estado civil de las personas es una materia local, es una materia del fuero común, formatos accesibles e incluso gratuitos, actas estandarizadas a nivel nacional, aumentar las medidas de seguridad física y electrónica para que incluso se permitan los trámites a distancia. Una más, la penúltima, las reformas al Código de Comercio. Aquí hay abogados que saben de esto, no pretendo sorprender a nadie. El Código de Comercio, aunque ya le han quitado partes completas para hacer la ley de quiebras y suspensión de pagos, la ley de títulos y operaciones de crédito, el Código de Comercio está promulgado por Porfirio Díaz. El código que tenemos, el código vigente, insisto, haciéndome cargo que ya muchos de sus contenidos ya están separados, pero el código en tanto ordenamiento central es de esa época. Bueno, la idea es que haya
simplificación de procedimientos y que también en materia mercantil se instaure la justicia oral para incentivar el cumplimiento de obligaciones en las transacciones con procedimientos eficientes, expeditos y esto especialmente relacionado con notificaciones, emisión de sentencias contradictorias, aclaración de sentencias, caducidad de la instancia, cosas que en principio parecen extremadamente técnicas. La idea es hacerlas absolutamente simples. Establecimiento de juicios sin limitación de cuantía, que ese es otro asunto, es que si tu negocio es de tanto a tanto, tienes que ir aquí, si tu negocio excede de tal. A ver, la justicia es igualmente importante cualquiera que sea el monto de lo que está en juego. En pocas palabras, simplificar la tramitología en materia mercantil. Y una última, una reforma a la Ley General de Salud que crea la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica para garantizar la calidad en el proceso de atención, vigilar y controlar los servicios sanitarios, así como el ejercicio del personal médico y acreditar a los establecimientos. Esto también pasaría por el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Para ser, como debo ser siempre muy derecho con los que hablo, este asunto ha generado una importante reacción del sector médico que quizás ya vieron o leyeron en las redes. Yo soy médico 17. Hay un movimiento para poner en entredicho esta reforma, porque hay quien cree que tiene algún piso como persecutorio. Lo que se quiere es que los médicos hagan bien su trabajo. De modo que en algún momento, las siguientes semanas, vamos a echar intercambio de minutas. O sea, las del Senado irán a Cámara y las de Cámara irán al Senado. Les adelanto, el jueves, creo que es 3, se van a dictaminar 4 en la comisión de... Es más, se dictaminaron hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales y una más en la Comisión de Justicia, y la próxima semana las vamos a llevar al Pleno. Más la de mejora regulatoria llevaríamos los diputados 6 ya, 6, y dejaremos pendientes de la Ley General de Salud, porque sería un despropósito, si tanto he insistido en escuchar y en respeto a los derechos humanos, que atropellemos a alguien o que se crea atropellado porque no le dimos la oportunidad de conversar sobre los términos en que habría de quedar. Vamos a estar dispuestos a escuchar a quienes hagan planteamientos positivos, es decir, para corregir. Si alguien lo que quiere es no haga nada, no regulen, yo creo que a eso no estaríamos dispuestos a llegar. En fin, amigas y amigos, este es el bloque de 13 piezas legislativas de la justicia cotidiana. ¿Qué es lo que sigue? Que aprobadas las reformas constitucionales corresponderá a las legislaturas locales, y aquí esta es la última parte de lo que voy a hablar, para adecuar las leyes estatales y que cumplan con los criterios de homologación. Los centros de asistencia jurídica temprana, esto es muy importante porque le toca a los estados. Repito, centros de asistencia jurídica temprana, cuya tarea sea orientar, canalizar y apoyar con información a las personas que eventualmente enfrenten conflictos, y participar en la articulación de un sistema de justicia familiar sin asimetrías. El presidente está muy comprometido con este asunto, con esta materia. Escribió hace unos días: vamos a consolidar un México donde haya justicia eficaz, donde la justicia sea exactamente una realidad cotidiana. Pues bueno, termino diciéndoles que mi intención ha sido despertarles apetito, tener interés por una materia que va a cobrar, diríamos, fuerza ciudadana inmediatamente, porque en el centro del interés no está la autoridad, están las personas.
y más vale dar buenas cuentas a aquellos que lo depositaron. Y aquí no hay más. La única manera de dar buenas cuentas es hacer nuestro trabajo, discutiendo, acordando, consensuando, para hacer que los más importantes valores prevalezcan: la libertad, la seguridad, la justicia y la paz. Gracias.